Bueno, mai inguru bat izango da eta... Iniziamo con la sessione del pomeriggio. Non sto sentendo lei. Ah sì, aspetta. Io sono membro di Eni Vizcaya e di Via Campesina a livello internazionale. Prima di iniziare a presentare il panel, facciamo un'analisi di come funzionava l'agricoltura e l'alimentazione a livello mondiale. In 2 minuti sarà difficile, ma sarà una sfida per noi. Quindi parliamo di cosa sta succedendo a livello internazionale e poi presenteremo il nostro tavolo, che vogliamo che sia dinamico affinché partecipare. A livello mondiale, en tutti i paesi. Había sistemas alimentarios locales. Aquí en el país teníamos el caserío, que era una figura para nosotros agroecológica, que funcionaba con mucha relación en el entorno, gestionaba el bosque, gestionaban los prados y era la manera de producir alimentos sanos, sostenibles y de mantener y de proteger la tierra, ¿no? Y luego esos productos se vendían en todos los pueblos cercanos, en los cientos de mercados que había en cada sitio, ¿no? De ese sistema alimentario local o comarcal hemos pasado a un sistema alimentario global, donde ahora mismo las grandes corporaciones están especulando con la materia prima, que no alimentos, es materia prima que se produce en muchas partes del mundo, sobre todo en el sur, que luego son movidas, y en ese movimiento es un poco donde se hace el negocio, ¿no? Entonces tenemos, si vamos a un supermercado y cogemos cualquier tipo de producto, vamos a ver que tienen casi todas las mismas materias primas. Tenemos lecitina de soja, que viene del sur de América, en Brasil, en Paraguay, en Argentina. Tenemos almidón de maíz, que viene de Estados Unidos. Tenemos el aceite de palma, que ahora es aceite vegetal, que puede venir de Indonesia. Tenemos arroces que vienen de África, azúcares que vienen del Caribe. Y con toda esa materia prima que se va moviendo por el mundo, vamos elaborando productos, ¿no? Lo mismo se elaboran unas magdalenas que unas galletas o que unos chips, ¿no? Entonces, en ese sistema alimentario global, controlado por esas multinacionales, es totalmente inestable. Entonces, en cualquier momento, cualquier cosa que afecte a ese sistema global, como puede ser una huelga de transportistas o una guerra como la de Ucrania, pues se aprovecha para hacer especulación, ¿no? Y os pongo ejemplos, ¿no? Con el tema del cereal, todo el mundo entiende que la guerra de Ucrania ha podido afectar de alguna manera al precio del cereal. Pero lo que se está haciendo es, el cereal que se está vendiendo no es el de este año, es el del año pasado. Entonces, la gente está aprovechando para subir el precio del cereal debido a la guerra de Ucrania. O, por ejemplo, con la sequía que estamos sufriendo este verano, la gente que tiene hierba o forraje, o las cooperativas que producen forraje, están esperando al invierno, que saben que el precio va a ser muchísimo más alto, para vender esa hierba. Entonces, todos los subsectores del medio rural están intentando especular, aprovechándose también de esas grandes corporaciones y de esa coyuntura general, para sacar más beneficio de esas materias primas. Y está funcionando así. Entonces, en ese sistema global alimentario, los campesinos, baserritarras o agricultores, pues no tienen mucho que decidir. No deciden el precio, no deciden lo que producen, no deciden los tratamientos que tienen que llevar esos productos, y al final lo tienen que llevar embolsado a esa gran superficie, ¿no? Y por otra parte, los consumidores y las consumidoras pues creen que pueden elegir en ese gran supermercado, pero al final lo que eligen es pues un formato y un color diferente, ¿no? Y pasa lo mismo con los productos sanos o ecológicos, ¿no? Que esa gran distribución internacional te ofrece en el supermercado un lineal ecológico, pero también un lineal sin lactosa o un lineal sin gluten, ¿no? Entonces, al final, esas grandes corporaciones están queriendo alimentar a todas las personas, tengan más o menos sensibilidad hacia su sistema alimentario, ¿no? Y aquí en el País Vasco pasa un poco parecido, ¿no? En los últimos 50, 60 años está habiendo una gran industrialización del sector, o sea, cada vez quedan menos granjas, menos baserritarras, que son campesinos y campesinas. Y hoy mismo, yendo al viceconsejero, desde enero hasta aquí han bajado un 8% el número de vacas en este país, ¿no? O sea, en 10 meses. Eso hace que la gente esté abandonando el sector, que no haya relevo. ¿Por qué? Porque los sueldos no están siendo dignos, la gente que está incorporando al sector está cobrando menos de 1.000 euros, entonces no hay políticas tampoco que acompañen esos procesos, ¿no? Y además, en los últimos meses estamos oyendo también que hay una apuesta fuerte por generar y producir alimentos sintéticos, que también nos lleva un poco al asombro, ¿no? Y claro, ante esta situación un poco de sistema global totalmente especulador y controlado por corporaciones, y muy inestable, porque depende muchas veces de esas guerras o de esos transportes para seguir haciendo negocio, pues estamos construyendo una alternativa que es generar o construir un sistema alimentario nuevo
Y en esa construcción pues estamos dando los primeros pasos, ¿no? Llevamos ya 20 años algunos dando pasos y yo creo que poco a poco estamos poniendo los pilares de ese sistema, que no es fácil. Y yo creo que uno de los ejes o varios de los ejes para la construcción de ese sistema alimentario nuevo y sostenible, el primero es el acceso a la tierra. Vivimos en un país donde la especulación y la presión sobre la tierra es brutal. Vivimos muchas personas y hay tierra agraria, pero la presión hacia ella es muy grande. Tenemos muchísimas hectáreas agrarias ocupadas por monocultivos de pino y de eucalipto y además desde las ayudas europeas se está pagando a la hectárea en vez de a la persona agricultora y eso hace que sea complicado que las personas cuando se jubilen liberen sus tierras agrarias. Entonces decimos muchas veces que las políticas agrarias están hipotecando la tierra, ¿no? Necesitamos más incorporaciones. Cada vez hay menos campesinos y campesinas, cada vez hay menos gente que quiere dedicarse al sector, entonces necesitamos políticas nuevas que ayuden a la incorporación de gente joven, ¿no? O sea, como os he dicho, hay gente joven que está produciendo cestas de verdura para llevar a grupos de consumo y ganan 800 euros, como mucho. Entonces necesitamos complementos a esa renta, porque aquí en el país, o sea, la renta mínima es de 1.080 euros, entonces no llegan ni a eso, ¿no? Y sobre todo, para intentar aterrizarlo un poco a la ponencia de hoy, necesitamos políticas públicas que hemos visto en otros países como cuando las políticas públicas acompañan, el proceso hacia la reconstrucción de los sistemas alimentarios es muchísimo más rápido. Y cuando esas políticas públicas acompañan, pues pueden apoyar esas incorporaciones, podemos generar, por ejemplo, alianzas entre cerealistas y ganaderos, cosa que aquí es impensable. O sea, tenemos ganaderos en la cornisa cantábrica, en Vizcaya y en Guipúzcoa y cerealistas en Álava. Todavía, 30 años después, no los hemos puesto de acuerdo para que unos produzcan para otros. O sea, hay una total división en el sector, pero es forzada esa división para que cada uno se busque la vida, ¿no? Y necesitamos políticas públicas, por ejemplo, para la compra pública de proximidad. O sea, todavía no es posible que a nuestros hijos e hijas les cueste todavía comer productos sanos, sostenibles, de temporada y locales, ¿no? Entonces, esa sería un poco la introducción a esta ponencia de hoy, que sobre todo va a hablar un poco, ¿no?, del primer sector como eje del cambio en la alimentación escolar, ¿no? Y tenemos a 3 mujeres que nos acompañan hoy, que van a contarnos un poco su experiencia, yo creo que también vital, y luego pues organizacional o puntual, ¿no? Entonces, primero le va a tocar hablar a Metz, que está aquí a mi izquierda, que es socia de la cooperativa Vizcaigane, una cooperativa que ha sido referente a nivel ganadero porque ha conseguido durante 20 años mantenerse y sobre todo mantenerse bien, ha generado pues muchísima economía local, son un montón de socios, siempre con cargas ganaderas bajas, introducción de mujeres, bueno, ya veremos luego lo que nos cuenta ella, y sobre todo que hacen todo, sobre todo transformación y venta directa. Entonces es un proyecto muy chulo, venden a comederos escolares. Luego también tenemos ahí a Marijo Imaz de Orduña, que es un poco la dinamizadora de Coispen, que es un servicio que se organizó desde el ayuntamiento, pero sobre todo es un ejemplo de cómo desde las políticas públicas a nivel municipal se puede dar una vuelta de campana muchas veces a la realidad de un sector y a la realidad de una alimentación, ¿no? Y eso ha pasado en Orduña, ¿no?, que se le ha dado una vuelta campana a la realidad alimentaria de Orduña, ¿no? Y también tenemos aquí a mi derecha a Ainhoa Narvaiza, que viene desde Vergara, de la cooperativa Erendayan, que sobre todo el trabajo, o sea, muchas veces recae sobre la parte campesina o productora toda la responsabilidad de montar todo tipo de redes de relación entre consumo y producción, ¿no? Y desde Erendayan nos van a contar también cómo a veces desde la parte del consumo también se puede ayudar a generar redes y a desarrollar proyectos que avancen hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, sin más, le doy la palabra a Metz para hacer una mesa de ronda que esperemos que sea dinámica y pedagógica. Vale, egunon, arratsaldeon, ya está innovación. Eskerrik asko, Unai, bueno, ya lo has dicho todo, creo, más o menos. No, bueno, nik gaur argitu nahi dut hasieratik nundik hitz egingo dudan, ez? Berak esan duen moduan ni baserritarra naz, ni ez eta 2 urteak esperientzia vitala lehenengo sektorean eman ditut, beti ere gainera Ene Bizkaia sindikatuari lotua eta Etxalde mugimenduari lotua. Lo que hacemos es participar y compartir nuestras experiencias y sacamos de ahí nuestras propuestas. Por tanto, no os voy a abrumar con miles de datos que os podría dar. Vamos a hablar sobre nuestra realidad o cómo imaginamos nosotros y nuestra realidad. Tal y como ha dicho Unai, yo trabajo en la cooperativa Vizcaigane. Es un proyecto cooperativo que está ubicado en Errigoiti, no tiene más que 500 habitantes
Nosotros tenemos 40 vacas lecheras, 300 ovejas y algunos cerdos. Y lo que hacemos es transformar la ganadería y vender a través de venta directa. Así hacemos producción ecológica. Es un proyecto colectivo que lleva más de 40 años funcionando. Y hoy día, debido a la visión de género y la maternidad, somos 11 socias en Bizkaigane, porque hemos conseguido reducir las jornadas gracias a la maternidad. Realizamos venta directa y en los últimos años a esa venta directa se le ha sumado la venta en las escuelas. Nosotros vemos a la Escuela Allende Salazar de Guernica, también a la Escuela Pública Laucariz y también a otras ikastolas, escuelas concertadas, escuelas vascas concertadas. Además de ello, porque, claro, los agricultores, las agricultoras nos encontramos en un momento de aprieto y también trabajamos en otros colectivos. Nosotras hemos creado redes entre los y las agricultoras en Butrón, por ejemplo, porque nos encontramos entre las dos comarcas para poder realizar venta directa online, desde el caserío a Guernica y también nuestra red de Butrón. Y ahí tenemos diferentes productores agroecológicos pequeños y realizamos también venta directa. Para nosotros, Bizkaigane, Allende Laucariz y sobre todo el éxito que hemos tenido en la venta con las escuelas, pensamos que se debe a que tenemos una relación directa con la escuela y además son proyectos comarcales. Para nosotras son escuelas muy cercanas, conocemos a los niños, a las niñas, ellas nos conocen, también las madres y los padres, y hemos conseguido establecer una relación directa. Por tanto, las inquietudes, los éxitos o los problemas, pues los compartimos entre todas y todos. ¿Por qué apostamos por el comedor escolar? Porque, de hecho, nosotras tenemos casi todo vendido. Y si nos ponemos a mirar los precios de nuestros productos, el precio lo hemos puesto de manera muy ajustada para no perder dinero. Por tanto, se trata de una apuesta política, la que realizamos cuando nos vino Allende, la primera escuela. Parecía pues una marcianada lo que nos planteaban, pero nosotras realizamos una apuesta política. ¿Por qué? Porque en primer lugar consideramos que los comedores escolares tienen que ser unos verdaderos lugares de comida saludable y que la alimentación tiene que insertarse dentro de la educación y que tiene que haber una sabiduría que hay que extender en torno a la alimentación. Es decir, el caserío sabe mucho en torno a la naturaleza, en torno a la economía, en torno a la ecología, y eso es algo que se está perdiendo. En la medida que desaparecen los caseríos, pues a nosotras nos gustaría, o soñamos al menos, en un espacio donde nuestra sabiduría también se pueda compartir. Y también realizamos una apuesta porque consideramos que tiene que quedar en evidencia o patente que la alimentación es un tema transversal. No es un problema sectorial. La alimentación no le corresponde solamente al primer sector, o no es una inquietud, responsabilidad del primer sector. La alimentación es una actividad que más consecuencias trae a la sociedad. Tiene consecuencias en la economía, también influye en el paisaje, en el entorno y también en la cultura. Y, al parecer, todos esos problemas parece que solamente competen al primer sector. Y más adelante veremos que eso, desafortunadamente, es así. Nosotras queremos visibilizar que todos y todas comemos al día 3 veces. Bueno, no todo el mundo, pero bueno, algunas no pueden, quisieran, pero es algo que necesitamos para sobrevivir. Y no solamente es nuestro problema, tiene que ser responsabilidad de todo el mundo. También entramos en esta historia para fomentar la alimentación local. Para nosotras es un fundamento principal. Nos tenemos que organizar por comarcas y tenemos que organizar la alimentación por comarcas. Una alimentación local que tiene que ser sostenible. Una palabra que está tan de moda. A mí yo no aguanto esa palabra en castellano, sostenible, porque desde que la gente todo es sostenible, nada se sostiene, dicen algunos y algunas. Sostenible quiere decir para nosotras, y eso es importante que se entienda, es algo que perdure en el tiempo. Necesitamos construir una alimentación sostenible, local, porque tenemos que pensar
¿Cómo queremos comer dentro de 30 años, 40 años? Si solo nos preocupamos, si todas nuestras políticas públicas se conciben a corto plazo, no podremos construir una sociedad saludable. Por tanto, hace falta una perspectiva estratégica saludable. ¿Cómo queremos que sea nuestro sistema alimentario dentro de 30, 40 años? Hay que ir poniendo los pasos para ello. Por eso hay que fomentar la alimentación local, tal y como ha dicho él. Hoy justo estamos haciendo lo contrario. Estamos inmersos en un mundo globalizado, pero tenemos que crear espacios donde verdaderamente sea lo más próximo posible lo que consumimos, porque pensamos que puede llegar el desarrollo económico al primer sector, como ha dicho Unai. Es un sector que está a punto de desaparecer, que está muy intensificado, que está en peligro de desaparecer, que está muy envejecido y muy masculinizado. Y pensamos que con estos comedores escolares se puede volver a promover la ilusión para poder atraer proyectos interesantes y también para poder fomentar o atraer nuevas incorporaciones. Nosotras queremos imbuir de ilusión a todos estos proyectos y pensamos que esto nos puede dar la posibilidad para ello. Y además entramos en esta historia porque veíamos que podía haber beneficios para todo un pueblo. Cuando llevamos nuestros yogures a la escuela, los niños y las niñas comen de manera más saludable, pero también aprenden que en Bizkaigane hay un caserío, cuentan en casa, bueno, que hemos comido yogur de Bizkaigane, y luego pues todo el mundo luego a la plaza y cuando ven Bizkaigane pues compran los yogures. Al fin y al cabo aproximamos lo que hacemos en el caserío y aproximamos la ciudad y el caserío, porque este sistema de capitalismo ha creado un gran divorcio en el ámbito rural. Guernica no es una ciudad, pero ya me entendéis. Por tanto, la gente que no vive en el ámbito rural tiene una gran desconexión con el ámbito rural. Ya no saben lo que es el bosque autóctono, ya no saben diferenciar los árboles entre sí, no saben nada de las estaciones. Pensamos que hay que aproximar esos dos mundos, la ciudad y el ámbito rural, porque si no, la desconfianza es total entre ambos mundos. Para nosotros es una gozada, por ejemplo, vender todos los lunes en Guernica y que algún padre o madre nos diga, pues mira, me ha dicho mi hijo o mi hija que le compre vuestro yogur. Por tanto, pensamos que solo trae beneficios a la sociedad lo que hacemos. Y para finalizar mi intervención, creo que verdaderamente y de estos dos proyectos que yo conozco, desafortunadamente han sido fomentadas por una persona loca, ¿no? En Allende y Laucariz. Y lo digo desafortunadamente porque no tendría por qué ser así. Esos dos proyectos han salido adelante porque ahí hubo unas personas cabezonas, empeñadas, y que ante todas las dificultades avanzamos, porque claro, al principio las escuelas, funcionan muy diferente. Allende funciona por bloques, ya lo sabréis. Allende es una escuela que sobre todo consume lácteos y Laucariz funciona más por productos. Ha sido muy difícil organizar el sector, sobre todo en cuanto a las hortalizas, porque todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo, porque son proyectos muy pequeños y hace falta cantidades grandes. Desde la campaña anterior han tenido que organizarse, saber las cantidades que necesitan, pues yo necesito un tercio, tú el otro tercio. Nosotras nos hemos tenido que organizar con otros productores. Al principio fue una gran locura. Y debatimos mucho también en torno al azúcar, porque nosotros no queríamos introducir el azúcar. Pero es que si no introducís el azúcar no van a comer. Mentira, porque luego los niños y niñas comen sin azúcar. Pero, lo que quiero decir es que, a pesar de todos los problemas, estos dos proyectos han salido adelante porque había 2 o 3 personas, un pequeño grupo de personas que se han empeñado y han sacado adelante este proyecto. Y verdaderamente ha funcionado bien, cuando todas nos hemos sentido parte del proyecto, porque en un principio también sucedía, ya hablaremos más de ello, pero cada una iba un poco a su bola. Yo voy a vender lo mío y paso de lo que vendan los demás.
Pero a medida que fuimos avanzando, cuando todas nos hemos sentido parte de un proyecto común, ya las cosas han sido más sencillas y han funcionado mucho mejor. Yo creo que esto tiene futuro, que yo detecto que tenemos muchísima fuerza. Yo también soy madre, no lo he dicho, pero bueno, yo estoy en todos estos saraos en mi propia escuela. Y yo creo que hay una gran confusión, luego hablaremos sobre ello, pero creo que también hay mucha ilusión en torno a este proyecto. Y bueno, creo que esto no hay quien lo pare, ya, no hay quien pare este proceso. Y porque se puso en marcha y yo creo que conseguiremos que por lo menos en la Comunidad Autónoma Vasca, en las escuelas públicas, verdaderamente que nuestros hijos e hijas coman tal y como nosotros quisiéramos que comieran. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, ahora Ainhoa Bergaratik. Bueno, y ahora tenemos a Ainhoa de Bergara. Adelante, tu turno. Bueno, arratsaldeon danoi. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo cierto es que una vez escuchada la experiencia de Allende, ahora nos sentimos bastante pequeñitas, pero bueno, vengo de Bergara, de la comarca de Bagoyena, que es una zona que está en Guipúzcoa, para quienes no la conocen, y voy a explicar de qué trata nuestro proyecto Ereindahan, Sembrar y Comer. Hablaré también de diferentes experiencias que hemos tenido y también quizás a modo de pregunta me gustaría plantear qué función pueden cumplir este tipo de proyectos, cooperativas como la nuestra dentro de diferentes proyectos educativos. Estamos planteando un poco cuál puede ser nuestro lugar también en todo este asunto. Bueno, Ereindahan, euskeraz azkenean, Ereindahan tiene que ver con esta filosofía, con ir de la semilla hasta el plato. Sí, se trata de esta concepción de contar con productos que sean locales, basándonos en modelos de consumo justos y buscamos además poder aportar la cercanía de estos productos y por el momento tenemos 2 puntos de venta. Somos una iniciativa sin ánimo de lucro y sobre todo buscamos incidir, al menos de momento, en nuestra zona, en nuestra comarca, aunque cada vez más participamos en foros como este. Somos una iniciativa muy local en ese sentido. Desde su momento de creación, Ereindahan buscaba también apoyar al primer sector y ayudar a impulsar un modelo de agricultura agroecológica. Había mucha preocupación en torno a la situación del primer sector y queríamos aportar nuestro granito de arena. Nos hemos basado siempre en que nuestro proyecto fuera local, saludable, justo y cooperativo. Y cuando hablamos de justo para el productor y que sea razonable para la persona consumidora. Y, como decía, hay personas que quizás no conozcan mucho nuestro territorio. Bueno, pues como se ve en esta imagen, se trata de una zona muy industrializada, pero que también tiene una zona rural con mucha importancia y mucho valor, aunque la realidad es que, por ejemplo, en nuestra zona tenemos 2000 caseríos y de los cuales son solo 11 los que se dedican profesionalmente a la agricultura o a la ganadería, o quienes la tienen incluso con una dedicación parcial. Son cada vez menos las explotaciones en este territorio y, por ejemplo, en el caso de las tierras de cultivo, pues vemos como las mejores tierras se han ido dedicando a un uso industrial. Por lo tanto, la situación podemos decir que va a peor. Teniendo esto como punto de partida para nuestro proyecto,
por parte de los productores y las personas consumidoras surgía esta necesidad de unir fuerzas, de generar un proyecto común, un proyecto compartido, y así hace 10 años en Arrasate Mondragón decidimos generar estos puntos de venta que son también puntos de encuentro. Hemos tenido un recorrido un poco variado a lo largo de esta década, pero siempre hemos buscado acercar a las personas consumidoras y a las productoras, y es algo que hemos podido mantener durante todos estos años. Yo viví los primeros años como consumidora, con cierta distancia, pero soy consciente del gran trabajo que se realizó para formar esa red de personas productoras. Este tipo de proyectos, cooperativas, tampoco abundaban tanto hace 10 años, y en ese sentido tuvieron que hacer muchísimo trabajo para trabajar el modelo, para identificar a las personas que se estaban dedicando a la producción. Y me gustaría desde aquí aprovechar la oportunidad para reconocer su labor. Y bueno, el nombre que se les puso en aquel momento fueron de mercado contemporáneo. Se trata de puntos de venta donde hay productos que se pueden adquirir a granel. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de comprar leche bajo demanda, con botellas que son retornables. Bueno, tenemos diferentes productos que son en cierto sentido muy modernos o muy contemporáneos, y se ofrece alimentación, y hoy nos centraremos en la alimentación, pero también vendemos, por ejemplo, jamón a granel. Y en cuanto al criterio, se priorizan los productos de Debagoiena, de nuestra comarca, pero sobre todo siempre se prioriza el producto que sea ecológico. Como se puede ver en estas imágenes, cada producto se identifica con el nombre de la productora, con el precio, con si se ha traído a la tienda mediante proveedores o no, y siempre solemos intentar procurar que sea el productor el que entregue directamente el producto, y si no, como máximo aceptamos a una persona intermediaria. Es decir, que no haya más intermediarios desde la persona productora hasta la consumidora. En cuanto al volumen de ventas, el 20% es de producto comarcal, el 80% de la comunidad autónoma del País Vasco, el 60% proviene directamente de los y las productoras, y el 80% es de producción ecológica. El volumen de ventas ronda los 830.000 euros en este último año. Son cifras aproximadas, pero son un poco los datos que hemos facilitado también a las personas socias de la cooperativa. En cuanto a la organización, se trata de una iniciativa que tiene en su espíritu el unir, el acercar a productores y personas consumidoras, y en este sentido, pues cualquiera puede comprar en estas tiendas. Tenemos en este momento 700 personas que son socias consumidoras y 30 personas que son socias productoras. Y también algunos productores y productoras tienen asambleas propias, pero tenemos también espacios en los que pueden participar todas las personas socias. Y hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con los precios, con la organización, con la falta de abastecimiento de determinados productos. Todos estos se pueden trabajar en asambleas específicas dentro de Ereindajan. Podemos decir que ha sido un recorrido muy interesante hasta ahora. Hemos aprendido mucho sobre todo lo que aportan este tipo de espacios. Tenemos, eso sí, la Asamblea General, que se celebra al menos una vez al año, y aquí sí nos juntamos todas las personas, y bueno, tratándose de una Asamblea General tampoco podemos tratar los temas en profundidad, pero bueno, esto se puede ver en la imagen inferior. Lo que solemos intentar hacer es diferentes actos. En la superior, por ejemplo, es un acto que realizamos para hacer una cata de queso. Solemos intentar también hacer otro tipo de actividades complementarias a estas asambleas. También nos hemos acercado a los comedores escolares porque vimos que podían ser un motor para impulsar a la producción agroecológica, y así comenzamos un proyecto dentro de los comedores escolares que ha ido creciendo, se ha ido extendiendo a otros ámbitos. Comenzábamos este proyecto con muchas dudas.
Somos una cooperativa de consumo y no sabemos muy bien cuál es nuestro papel, cómo podemos incidir. Por supuesto que estamos habituados a hacer esa labor de puente entre demanda y oferta, pero bueno, a fin de cuentas no sabemos qué cercanía y qué interés puede haber sobre este tema por parte de UNAMPA. Sí que puede haber unas pocas personas interesadas en que se distribuyan productos que sean de temporada, productos ecológicos. Quizás sí que hay algunos que están concienciados, pero no suelen ser la mayoría. Y de momento lo que hemos visto era que podíamos hacer ese trabajo de aportar información, de estar un poquito por encima de las personas, ofreciéndoles toda esta información. Pero bueno, tampoco sabemos muy bien cuál es nuestro sitio. Lo que tenemos muy claro es que estamos tomando muchísimos cafés, hablando con la gente de todas estas cuestiones, pero todavía no lo tenemos claro. ¿Qué hemos conseguido durante estos años en los que hemos tenido este proyecto? Por una parte, se han generado comisiones para los comedores y, aunque no participamos en las reuniones de estas comisiones, sí que hacemos nuestra aportación, ayudándoles a organizar las reuniones. Hay 3 proyectos que se han puesto en marcha, también hay 2 experiencias de abastecimiento que son muy pequeñitas. En la foto estamos presentando el proyecto en el Gobierno vasco. Bueno, creo que sobran las explicaciones sobre cuánto cuesta poner en marcha un proyecto como el nuestro. Y bueno, también creemos que hemos conseguido avanzar en la sensibilización, porque hemos generado también muchísimo material, muchísimas herramientas que han resultado de interés para el personal que trabaja en los comedores escolares también. Y sí que me gustaría también, si me da tiempo, hablar de otro aspecto que va más allá de los comedores escolares, porque ha sido una experiencia muy bonita para nosotros, porque vemos que puede ser escalable y tiene que ver con el proyecto que se lleva a cabo en Elgueta para ofrecer almuerzos saludables. Es una localidad muy pequeña que solo tiene un centro educativo y este centro, pues al ser tan pequeño, abre las posibilidades a este tipo de proyectos. A la vista de lo que nos estaba costando sacar las cosas adelante con Gobierno vasco, decidimos, bueno, pues vamos a plantear un proyecto que tenga que ver con el almuerzo. Realizamos una pequeña reunión y nos hicieron una propuesta también desde el AMPA, desde el centro educativo, y nos planteaban que se hicieran 2 o 3 repartos diferentes con una cuota de 6 euros al mes y que así se iba a garantizar el poder ofrecer un almuerzo saludable. Y lo que buscábamos era ofrecer un almuerzo que no tuviera, por ejemplo, bollería industrial, que impulsara el consumo de producto local, de producto ecológico y que sirviera para aproximar al alumnado a este tipo de productos, a este tipo de consumos, también buscando de paso reducir la generación de residuos con un transporte o con un reparto con menos contenedores, menos envases. Y así pues, esta propuesta, que es muy sencilla, ha tenido mucho éxito y ha dado pie a que se vayan tratando más temas en este centro educativo. Por ejemplo, hay un día a la semana en el que en temporada de manzanas pues hay un grupo de alumnos que va con el proyecto Duiña, que no sé si lo conocéis, a productores de manzanas del pueblo, recogen manzanas, las llevan al cole. Y dentro de este proyecto de Duiña pues también se les explica cómo se producen, etcétera. Se trata de proyectos muy sencillitos, muy humildes, pero que también sirven para abrir camino, tienen su impacto, estamos convencidos de ello. Si alguien quiere más información, después me la puede pedir tranquilamente, ¿eh? Y nada más, gracias. Muy bien, gracias, Ainhoa. Bueno, y para cerrar esta primera ronda tenemos a Marijo de Coispen, que creo que al principio nos va a poner un vídeo para entender un poco la dimensión de trabajo que han llevado a cabo en Orduña, ¿no? Y que explica un poco cronológicamente los momentos y los retos más importantes que han tenido. Es zapatua, eskumakoa.
Bai. Bueno, arratsaldeon denori eta bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por la oportunidad que nos dan de estar aquí. Muchas de las personas que veo entre el público ya conocen nuestro proyecto, muchas de hecho habéis participado tanto en la fase de diseño como de desarrollo del proyecto, pero como tenemos también a personas que nos conocen, pues agradecemos la oportunidad que nos brindan para hablar sobre nuestro proyecto. Tenemos un breve vídeo preparado, pero sí que me gustaría, en primer lugar, quizás aportar un poco de contexto a nuestro proyecto. Tanto esta mañana como ayer por la tarde se han dicho muchísimas cosas que no quiero repetir. Pero sí quizás me gustaría destacar que muchas de las claves que se han mencionado han sido las que hemos utilizado para nuestro proyecto en Orduña. Y me sirve también todo lo que comentaba Amets, también todo lo que ha comentado Ainhoa. Todo esto encaja perfectamente en mi presentación. También el nuestro es un proyecto muy pequeño. Orduña está a 40 kilómetros de Bilbao, es una localidad pequeña. Y en Bilbao la verdad es que Orduña es conocido, pero siempre se entiende como algo que está lejos, ¿no? 40 kilómetros no son mucho, pero queda lejos, y esto sobre todo tiene que ver con sus características administrativas. Además, Orduña también se ubica en un valle bastante industrializado. De hecho, en el camino de aquí a Orduña no vemos más que fábricas y fábricas, pero quedó fuera de ese auge de la industria. A partir del año 2000 se perdieron cerca de 1000 puestos de trabajo del sector de la industria y no era tampoco un contexto de crisis generalizado, pero en Orduña sí que hubo esta pérdida de empleo industrial. Teniendo todo esto en cuenta, fue necesario elaborar un plan estratégico municipal para hacer una apuesta, entre otros, por el turismo. Esto se ha hecho en muchos municipios, también por una apuesta por el comercio y por el primer sector también. Y en esta apuesta que se hacía a favor del primer sector, dentro del plan estratégico, se creaba también una asociación en nuestro pueblo que participó en la elaboración del plan estratégico. Esto fue muy importante porque coincidieron en el tiempo estos dos hechos, la elaboración del plan y la creación de esta asociación, y fue algo muy enriquecedor y que creo que ha hecho que tenga más éxito del que hubiera tenido si hubiera sido de otra manera. En primer lugar, se hizo un diagnóstico de la situación que Unai ha explicado muy bien y así se planteaba un plan estratégico que tenía varias acciones recogidas. Entre otras estaba, por ejemplo, el planteamiento de generar un servicio específico para la producción que se llamaba Ekoizpen Orduña o Orduña Produce, y se buscaba impulsar la producción ecológica. Nos pusimos a trabajar codo con el sector, con todas las explotaciones de la localidad, buscando que fueran compatibles con la producción ecológica y buscando, por supuesto, una rentabilidad del proyecto. Veíamos que para ello era necesario mejorar los precios de comercialización, reducir los costes de producción. Se hicieron varias sesiones formativas, nos han ayudado muchísimas organizaciones, no puedo mencionarlas a todas, pero desde luego que contamos con muchísimo apoyo. Tenemos que tener en cuenta que nuestro municipio es un municipio con unos ingresos limitados, que no cuenta con una red potente. Por lo tanto, con nuestras pocas herramientas y con todo el apoyo que hemos recibido, con todas las ganas de trabajar, pues pudimos sacar adelante este proyecto. Los primeros años fueron muy importantes para el primer sector. Saltaba a la vista, por ejemplo, que había que trabajar las formas de comercialización, las diferentes vías y, sobre todo, teníamos claro que era importante aprender de otros casos de éxito, que
había una charla sobre los grupos de consumo en Durango, pues allá que iba alguien de Orduña para aprender, porque sabíamos que teníamos que aprender de lo que ya se estaba haciendo, que no teníamos que inventar nada nuevo. Y también fuimos recuperando cosas que ya sabíamos y habíamos olvidado. Por lo tanto, en ese sentido, no habíamos inventado nada. Lo que hicimos fue comenzar a experimentar con todo ese conocimiento que fuimos adquiriendo. Y poco a poco fuimos viendo que este trabajo que se estaba haciendo con el primer sector se estaba quedando limitado a este primer sector, que no se estaba compartiendo con el resto de los sectores del municipio. Estando en una zona como Orduña, vemos que hay tradicionalmente una gran separación entre lo rural y lo urbano, lo industrial, y por eso entendimos que nuestro proyecto no hablaba solamente de una transformación del primer sector, sino que hablaba de una transformación del consumo, de los hábitos alimentarios, y así fuimos poco a poco consiguiendo que se integrara mejor el proyecto. Comenzamos a trabajar con las asociaciones de comerciantes, comenzamos, por lo tanto, poco a poco a hacer este tipo de trabajo que fue dando su fruto. Veíamos que era necesario hacer algo más, de todas maneras, que era importante que el ayuntamiento actuara como agente activo, que fuera ejemplar y que entendiéramos que cuando hablamos de cambios en los hábitos de consumo, estos cambios no pueden suceder solamente de forma individual, que es necesario tener también un abordaje más colectivo, y por eso se empezó a hablar de consumo colectivo, que se entendía como una buena oportunidad tanto por parte del ayuntamiento como por parte del primer sector. Y dentro de estas opciones de consumo colectivo, por supuesto, salía el tema de los comedores. En el caso de la escuela de Orduña no tenía cocina, y al no tener cocina pues no se podía transformar la forma de cocinar. Lo que sí teníamos era una herramienta muy importante, y es que tenemos una residencia de mayores municipal con una cocina cerca, además de la escuela. En aquel momento, además, no consideramos que fuera el momento de hacer solicitudes para instalar cocinas en las escuelas, porque el departamento estaba totalmente cerrado a este tipo de propuestas. Así que el planteamiento fue, bueno, comencemos a trabajar con la cocina de la residencia, y así conseguiremos transformar no solamente la alimentación para los niños y niñas de la escuela, sino que también podremos hacer que este cambio llegue a las personas residentes de esta residencia para personas de la tercera edad. Así pues, conseguimos poder plantear un modelo sostenible para nuestros mayores, que también se lo merecen, ¿no? Porque muchas veces en el caso de los hospitales y las residencias sabemos que la comida no suele destacar por su calidad, ¿no? Y así entendimos que este proyecto llegaba a muchos más sectores de nuestro municipio, y así comenzamos a hablar de la cocina municipal. Era una necesidad que partía del primer sector del ayuntamiento, fueron los auténticos motores de este proyecto de cocina municipal. Se trata, por lo tanto, de un proyecto que facilitaba que se pudiera plantear una forma de alimentación diferente. Y como digo, partía del ayuntamiento y del primer sector. Vamos a poner el vídeo. Perdón, pero necesitamos que encienda el micrófono para poder hacer la traducción. Bai. Ez dakite... Ez da entzute, musika dauka, baina, bueno. Musikatxo bat dauka, baina ez da entzute. Tiene música, pero no se oye. No sé muy bien qué pasa.
egiteko zerbait. Ez dakit. Igual volumena ego behar da. Eso más agradable, pero bueno. Sí, mucho mejor. Sí. Orain, hemendik ateratzeko, ya está. Bueno, con este vídeo se podía ver un poco dentro de esta estrategia alimentaria cómo estamos intentando incidir en toda la cadena de producción hasta llegar al consumidor, y podemos ver cómo necesitamos una serie de herramientas para llegar a la persona consumidora. Puede ser la cocina o puede ser también otro tipo de herramienta, dependiendo del proyecto. Y en nuestro caso ha sido el ayuntamiento el que ha hecho una apuesta a favor de que esto sea así. Con este proyecto hemos conseguido que la alimentación se ponga en el centro de los cuidados, porque es necesario hacer un cambio de hábitos alimentarios y necesitamos para ello llevar a cabo una sensibilización. Necesitamos también el ser conscientes de qué necesidades tenemos, qué carencias tenemos. Por ejemplo, gracias a este proyecto nos dimos cuenta de que había muchísimos productos que no se estaban produciendo en nuestra localidad, debido, por ejemplo, a que el invierno llega un poquito antes, la primavera se retrasa un poco más, y se trata de una transformación que nos ha hecho abrir la mirada a nuestro entorno. Y en el momento en el que se ponía en marcha este proyecto, coincidía que habría justo el plazo para el uso de tierras públicas, para renovar sus usos, y esto pues se pudo aprovechar para poner en marcha diferentes actividades relacionadas, por ejemplo, con la agricultura, que no estaban explotando todas nuestras oportunidades al máximo
y el uso de tierras públicas fue algo que realmente nos dio un impulso. Y entendíamos que era también importante abordar la cuestión del despilfarro alimentario. Y en esta línea de trabajo hemos querido transmitir cómo, mediante una buena planificación de la compra, mediante una buena planificación del menú, podemos ahorrar no solamente dinero, sino que también estaremos reduciendo nuestro consumo y podremos ahorrar y hacer una compra más inteligente, una compra de productos de mayor calidad. Además, y a través del cambio de pequeñas políticas públicas, podemos apoyar al sector. A fin de cuentas, este sector lo que nos pide es viabilidad. Habrá un buen primer sector mientras los caseríos, las explotaciones sean viables y mientras haya quien consuma sus productos. En este caso, la administración puede ser consumidora y puede consumir los productos que ofrece este primer sector. Y bueno, podría extenderme mucho más, pero creo que lo voy a dejar aquí y después con las preguntas, si alguien lo solicita, pues podemos explicar algo con más detalle. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko Marijo, eskerrik asko Yurei. Muchas gracias, Marijo. Muchas gracias a las tres. Sigue en castellano. Complementarias que junto con otras muchas pues van ayudando a reconstruir esos nuevos sistemas alimentarios de los que hablamos, ¿no? Y ahora para dinamizar un poco esto, pues se nos han ocurrido, pues primero hacer un par de preguntas a la mesa y luego ya abrir un poco el debate. Entonces, van a ser 2 preguntas para cualquiera que quiera contestar o si queréis contestar todas. La primera es un poco cuáles son las dificultades que os estáis encontrando en el día a día, las mayores dificultades, que hay muchas, pero cuáles son un poco las claves o de qué dificultades. Y luego ya la siguiente, luego os la digo. ¿vale? Voy a empezar, ¿de acuerdo? Bueno, entendemos que hay 3 dificultades. Por un lado, el propio sector, por otro lado, esta ley maravillosa que tenemos y, en tercer lugar, nuestra capacidad de organización. En cuanto al sector, lo que vemos es que no hay sector y, como ya decía antes, el sector que tenemos funciona con un modelo intensivo. Por eso, desde nuestra labor, lo que hacemos es reivindicar la importancia de estas federaciones de personas agricultoras. Hay muy poco movimiento a favor de la soberanía alimentaria. Creo que sobre todo en Vizcaya y en el País Vasco francés es donde se hace una mayor apuesta por los modelos agroecológicos, por la soberanía alimentaria. En el resto de territorios del País Vasco, desafortunadamente, se hace una apuesta a favor de otro modelo, de lo que denominan convivencia, y nosotros decimos que no, que hay un choque, que están a favor de un modelo industrializado que choca con el modelo que nosotros defendemos, que es el momento de hacer una apuesta por parte de los movimientos de personas agricultoras, por parte de las instituciones y también a través del consumo. Desde los movimientos de personas agricultoras tenemos nuestros planteamientos, pero también la administración tiene su estrategia para el primer sector, que es que desaparezca el primer sector. Su estrategia es que queden 3, 4 proyectos gigantes, topes, punteros de tecnología, de una gama elevadísima, y no quiere ni oír hablar de pequeñas explotaciones agroecológicas, y esto es algo que tenemos que decir y es algo que tenemos que denunciar. Pero, ¿qué sucedería si hoy, que no va a suceder, si hoy el gobierno vasco cambiara su ley y nos permitiera organizarnos? ¿Qué sucedería? Pues sucedería que tendríamos que recurrir a una distribución que puede ser muy ecológica, pero realmente acabaríamos cayendo en un sistema que sigue estando gobernando por el dinero. Estaríamos hablando de sellos, de producción ecológica, lo que queráis, pero estaríamos respondiendo a ese mismo esquema, el esquema del dinero. No cambiaríamos nada, no transformaríamos nada, porque ¿cuál es el objetivo, a fin de cuentas? ¿De qué estamos hablando? De una transformación, de transformar un sistema de alimentación, pero ya se ha dicho que la alimentación es algo muy transversal y que si modificamos un sistema alimentario podemos transformar muchísimas más cosas. Por lo tanto,
es algo que entendemos que es preocupante, porque parece que no acabamos de entender que no hay agricultores y agricultoras. Quizás esta es la pata que nos está faltando, ¿no? Este es uno de los problemas, que no hay sector. El segundo problema tiene que ver con la ley. No me voy a extender demasiado en esto. Hay 4 proyectos pilotos que todos conocemos. La Rabetsu creo que queda fuera, pero que funciona también de esta manera. Y en cuanto a todos los demás, podemos presentar proyectos maravillosos, fabulosos, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Nos dicen cocina, vale, pero de transformar mejor no hablamos. Por lo tanto, creo que la ley es uno de los principales problemas que tenemos. Pero como no soy jurista, tampoco me voy a extender demasiado en este punto. Y por último, en cuanto a la organización, vemos que es un problema, pero también un reto que tenemos que abordar, porque nos estamos reuniendo en plataformas con diferentes intereses a fin de cuentas y no estamos consiguiendo trabajar en conjunto, no estamos consiguiendo escuchar a los otros. Cada cual habla de sus retos, de sus problemas, pueden ser condiciones laborales, puede ser esto o lo otro, pero lo que está sucediendo desafortunadamente es que nuestro sector es de los más vulnerables o nos sentimos muy vulnerables porque nuestros problemas tienen que ver con la supervivencia. Digo medio problemas, medio retos, porque pensamos que se pueden solventar de manera bastante sencilla, si es que todas lo vemos de esa manera. Por tanto, brevemente, eso es lo que tenía que decir. Bueno, pues está claro, según tú lo has dicho. ¿Y el resto qué tienes que decir? Pues yo hace poco estábamos hablando sobre este mismo tema y una productora me comentaba que a veces tenemos claro cómo avanzar en el consumo, pero no pensamos de qué tipo de producción estamos hablando o qué tipo de tierra necesitamos para producir. Es decir, le seguimos exigiendo cada vez más al productor. Y también en lugar de ayudar a poner en marcha nuevos proyectos. Por tanto, por ejemplo, en un comedor escolar tenemos que poner en marcha un proyecto y eso tenemos que decidir cómo organizarlo y quién va a llevar los alimentos a ese comedor y quién los va a preparar y quién los va a producir. Y yo creo que eso no está organizado o presente en muchos lugares. También en la normativa de la Comunidad Autónoma Vasca, obviamente ese es el principal escollo. Nosotras en Bergara hemos presentado el proyecto en el Gobierno vasco, ya tenemos hecho los cálculos, como lo que hay que suministrar a la escuela, pero el proyecto está bloqueado porque el mayor impedimento es ese. Y ayer y hoy ya se ha mencionado en más de una ocasión que en nombre del producto local, a menudo, ¿qué es lo que verdaderamente se introduce en los comedores y qué publicidad tan confusa se hace a veces en torno a ello? Además, en cuanto a los reglamentos europeos, pues cómo se interpretan y las empresas de catering también, cómo camuflan lo que hacen. Es un gran impedimento y obstáculo porque tú empiezas a hablar con la gente y la mayoría de la gente no entiende lo que es la agroecología y te dicen que no, es que en mi escuela utilizamos producto local. Por tanto, hay un lío, hay una confusión tremenda que yo creo que también es otro obstáculo y que quizá no presionamos lo suficiente y que no nos queda más que seguir trabajando como podemos. Bueno, las dificultades están ahí y hay una gran falta de apuesta y al fin y al cabo estos proyectos salen adelante aprovechando esas rendijas que nos deja el sistema. Pero es que eso no es manera de funcionar y no es manera de consolidar un modelo. Y además nosotras no queremos desanimar a nadie. Es decir, necesitamos más proyectos, que surjan más proyectos. Quizá así conseguiremos algún cambio. Y, tal y como ha comentado Amets, hay que ser clara al respecto. Es decir, en el caso de Orduña llevamos 16 años trabajando y está claro que haya habido cambios, pero la apuesta ha sido clara también y la apuesta ha sido por un modelo de agricultura ecológica.
e implantarla. Y si eso no se dice de manera clara, pues eso lo tienen que decir las autoridades. Nosotras también hemos tenido nuestros altibajos y nuestros debates. ¿Por qué dar prioridad a la agricultura ecológica? Porque una alcaldesa salió diciendo por qué es la apuesta de este pueblo. Punto pelota. Parece que con eso ya estaba todo cerrado. Pero necesitamos autoridades de este tipo, políticos que hagan apuestas claras. Si no tenemos autoridades que hagan apuestas por este modelo, pues no seguiremos adelante. No se adoptan decisiones porque no quieren decir que no, pero tampoco quieren decir que sí. Y, por tanto, ahí andamos de la manera en que andamos. Pero bueno, y luego también trabajamos en gran soledad en estos proyectos. Menos mal que hay energía, ganas de jugar y hay una resistencia. Y también porque a menudo, si no hay una administración local por detrás, ¿quién va a aguantar 6, 7 años hasta que un proyecto pueda verdaderamente ponerse en marcha? Eso no lo aguanta cualquier persona. Por tanto, cualquier proyecto relacionado con el primer sector pues necesita mucho tiempo. Y sabemos todas cómo es el tiempo en la burocracia. No, para conseguir licencias para un proyecto no pueden transcurrir 3 o 4 años porque no lo aguanta cualquiera. Por tanto, si se avanza es porque hay una serie de personas, unos agentes sociales que creen verdaderamente en este modelo y porque siguen trabajando. Pero si tuviera una verdadera apuesta, si contara con un verdadero empuje, se desarrollarían muchísimos proyectos. Muy bien, pues... Bueno, pues ha quedado bastante claro, ¿no? Yo creo que no solo hemos responsabilizado a la Administración, como hacemos muchas veces, de nuestros males, sino que también ha caído en esa responsabilidad en manos de la parte productora, pero también de la consumidora, ¿no? Yo añadiría que yo creo que ha estado muy completo toda la parte de qué tipo de dificultades tenemos, la parte de la falta de criterios y de formación a la hora de hacer esa compra pública, ¿no? Porque muchas veces, si hacemos un ejercicio, que a veces lo hemos hecho, de qué es mejor, un tomate casero, de caserío, local, mío, ecológico, agroecológico, revolucionario, de label. O sea, tenemos un montón de marcas que utilizamos para competir entre los pequeños productores en un mercado que no somos capaces de llegar. Entonces, al final, ahí también yo creo que tenemos que ponernos un poco las pilas y intentar, primero, entendernos entre nosotros y nosotras y luego, pues ya, intentar formar a más gente, ¿no? Y la segunda pregunta de la mesa sería como... O sea, hemos visto cuáles son las dificultades, que son muchas, hemos puesto solo encima de la mesa las más grandes, y ahora cuáles serían un poco los retos más importantes, ¿no? O sea, desde la parte de vista, igual desde la parte de vista de la producción, de cómo organizamos la producción para dar de comer a todos esos comedores que se quieren cambiar de modelo, ¿no? Bueno, lehenengo hori, ez? En primer lugar, hay que definir bien los criterios y deberíamos contar una capacidad suficiente para ello. Y tendríamos que saber muy bien de lo que estamos hablando cuando estamos hablando del modelo. Es algo complicado, muy complicado. Yo creo, sin embargo, que el reto principal reside en la organización de la distribución. Porque es cierto que nos gusta tener una relación directa, pero la distribución es un desastre en realidad, y porque siempre no busca más que rendimientos económicos por encima del proyecto. Nos hace falta más de ereindahan, gehiago. Más necesitamos una distribución aliada, una distribución que crea en el proyecto, porque si no, luego la producción, yo creo que ya hemos mostrado la capacidad suficiente para producir. Allende es una gran escuela. Nadie creía que íbamos a sacar adelante este proyecto, mucho menos con hortalizas. Y yo creo que tenemos capacidad en el sector para organizarnos entre nosotras y para suministrar nuestro producto a la gente. Pero luego es una locura cuando va cada productor a la escuela. Hay que organizarlo eso dentro de la escuela y ahí suele haber pues, choques, conflictos, como es normal. Antes estaban acostumbrados a abrir una bolsa y a la tira para adelante, saca lo que hay, y ahora llegan los puerros, hay que limpiarlos, patatín, patatán. Por tanto, tampoco quiero profundizar en ello porque no es una competencia mía. Pero creo que ese es uno de los retos mayores que tenemos. Y otro de los retos que ya he mencionado anteriormente es que yo veo
que vamos un poco desarrollando proyectos individuales en cada escuela. Cada uno tiene su proyecto y eso también es una locura. Allende funciona de una manera y Laukariz funciona de esta manera y Orduña también de una manera diferente. Por tanto, para los productores no puede ser que tú seas un proveedor que entre escuelas y castolas proveemos a 5 centros y cada centro funciona de una manera diferente. Y eso debería estar más organizado, debería tener una visión más comunal. Somos un proyecto, queremos transformarlo todo, no solamente mi mini escuela. Tenemos que entender que tenemos que dar una dimensión más colectiva a todo esto, porque si no, verdaderamente es una locura, tanto para las productoras como, por ejemplo, yo creo que se debería hacer desde una visión más global, por lo menos la organización. Y listo. Pues yo creo que es importante el educar, formar a toda la red. Y yo no sé a quién compete la coordinación de esa formación de redes, pero yo creo que es clave. Comenzando por la productora, las cocineras, las educadoras. Alguien debería responsabilizarse de la coordinación de todo ello. Y, tal y como he mencionado anteriormente, ¿desde dónde se puede poner en marcha un nuevo proyecto? Es decir, tú en una escuela quieres que se mueva algo y ¿desde dónde puedo empezar? Esa es la pregunta de todo el mundo. Nosotros hemos visto que lo saludable, lo local, no es algo que tiene gancho para nosotras, es fundamental. Y queremos ir con ello a todas partes, pero no es en general el único anzuelo que podemos lanzar. Yo creo que también tenemos que lanzar otras variables, otras cosas, abrir posibilidades de formación, no sé, yo creo que tenemos que darle una vuelta a la comunicación, en el ámbito escolar al menos. Y luego, por otra parte, nosotras estamos bastante ilusionadas ahora con el nivel municipal. Hemos creado la mesa de alimentación a nivel municipal y como cooperativa que somos, estamos participando en esa mesa, en diferentes grupos de trabajo y también en labores de dinamización. Ayer se explicó el caso de Valencia y, bueno, para la nuestra es una realidad diferente porque no hay ni un departamento de primer sector ni nada parecido. Pero el llevar estas cuestiones al nivel municipal, yo creo que es interesante porque en el tejado de los ayuntamientos se toman muchas decisiones, tanto en cuanto a la escuela como también podríamos hablar sobre la estrategia alimentaria que puede tener Urduña. Tenemos el pueblo de Urduña, pero necesitamos más Urduñas en nuestro entorno y por lo menos así podremos ver qué camino podemos recorrer. Pero el crear mesas de alimentación local pues es importante también. Los comedores escolares, reunir también a los productores, productoras es importante. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en el relevo entre agricultoras, porque para que haya cosas nuevas en el mundo del consumo también tiene que haber nuevas incorporaciones en el sector. Y no sé si se me olvida alguna otra clave. Ya habéis mencionado, yo creo, los otros retos que a mí me hubiera gustado mencionar. Sí, el reto es el consolidar todo esto y que no estemos cada inicio de curso casi con el punto de partida inicial. Tenemos que comenzar, porque ayer, por ejemplo, María habló sobre el modelo de Vitoria-Gasteiz y ella nos habló en su pequeñez que muchas veces pues, no son interesantes para una serie de productores y eso facilita porque parece que no somos interesantes cuando salen los pliegos con los criterios que nosotros queremos porque nadie nos actúa en nuestra contra, pero el ser pequeñas también nos deja estar un poco de lado, por tanto necesitamos más proyectos como el nuestro para que los productores se acerquen hacia nosotras, porque los productores no saben de todo lo que necesitamos y también necesitamos contar con diferentes productos, no van a venir solamente a Orduña,
por ejemplo, a suministrar 150 menús, porque Marquina y Laucariz son pequeños, Guernica es un pueblo, una población más grande, pero bueno, gracias a la residencia, por ejemplo, de ancianos, pues la demanda se completa un poco. Por tanto, tenemos que crecer y también lo que tenemos que debatir es cuál tiene que ser nuestro modelo alimentario. Hemos hablado sobre el modelo de producción, pero ¿cuál es el modelo de alimentación saludable? ¿Cuál es la alimentación del futuro? ¿Por qué alimentación apostamos para el futuro? No os voy a contar cuál es la estructura de nuestro menú, porque María ya lo explicó ayer y porque es el mismo. Ellas hablan de 0 a 3 años, nosotros trabajamos la línea de 2-12 años. Hay unas variaciones, pero no muchas. Nosotros apostamos, por tanto, a favor de ello. Pero, en general, eso no se debate. Queremos poner en marcha proyectos, pero hay que hablar sobre lo que hay que producir, sobre cómo nos tenemos que alimentar. Bueno, ahí tiene que haber, de alguna manera, un debate profundo para luego poder saber y poder ver de comarca a comarca cómo nos tenemos que coordinar. Porque necesitamos huertas, personas que se encarguen de la huerta. Tenemos la llanada alavesa y también tenemos cereales interesantes que producimos, pero necesitamos otros productos en nuestra comarca que no se producen. Los productores son muy pequeños y a menudo hay algunos que han tenido la diversificación, pero no cuidan de la huerta, porque a veces no pueden tampoco ofrecer productos que necesitamos en las cocinas. Por tanto, necesitamos de una cooperación intercomarcal, pero también hay que debatir qué es lo que queremos comer. Parece ser que poco a poco se va aclarando cómo tiene que ser nuestra alimentación. Pero ese debate yo lo he hecho en falta, porque al fin y al cabo, en un proyecto, si nos movemos con un modelo de alimentación, pero si las familias de ese proyecto, las usuarios, si ven que esa apuesta, que ese reto es general o generalista, pues quizás se sientan más seguros, porque si no se sienten un poco siempre como que son carne de experimentación. Y no, esto tiene que ser ya una realidad. Sí, para nosotras fue muy bonito saber que cada escuela, cuántas productoras necesitan, de dónde va a llegar la materia prima, a pesar de que hoy en día no exista, ¿no? Pero por lo menos saber todo. Es decir, para que verdaderamente se establezca una colaboración y todas nos sintamos parte de este sector. Este sería uno de los objetivos, en mi opinión. Sí, yo también quisiera añadir que veo a los de la ecocomarca y me parece que también que es interesante el tener compañeras de viaje a lo largo del territorio, porque algunos productos no se pueden producir en nuestro territorio y yo creo que esa colaboración, fomentarla, puede ser interesante. Bueno, vamos Ondo. Pues muy bien. Bueno, acabamos de ver que el primer sector quiere ser parte o también protagonista dentro de las limitaciones que tenemos también muchas veces en nuestro día a día en el cambio, ¿no?, en la alimentación escolar. Entonces, sin más, tenemos 15-20 minutos para hacer un intercambio de preguntas, dudas. Imagino que luego Marijo, Amechi y Ainhoa se quedarán por aquí, o sea que vais a poder interrogarlas más concretamente sobre algunas cosas o más datos o lo que queráis. Pero ahora, si queréis algún comentario, pregunta o algo. Hola, sí. Bueno, primero eskerrik asko por esta mesa. Está súper bien tener productores después de estos días de tener también otro tipo de conferenciantes. Y yo tengo dos preguntas. A Metz le quería preguntar si teníais ayuda de alguien que ayudaba a la dinamización de poneros de acuerdo todos los productores, porque decías que era como muy complicado. A ver si fue autogestión, si alguna organización o así os ayudaba a poneros así de acuerdo. Y también qué tipo de variedad de productos ofrece la cooperativa. No me ha quedado claro si decíais carne y también verduras, o sea, como qué tipo de... Y después una más general para Metz y Marijo, ¿no?, que es como si conseguís abastecer, en qué porcentaje conseguís abastecer los comedores en este sentido de este tipo de producción local, pequeña y agroecológica, y lo que no conseguís producir porque no se produce en la región, de dónde lo sacáis.
Y después a Marijo también, si has dicho en tu presentación que teníais problemas o poco presupuesto. Para tener poco presupuesto, de unido que decimos todo lo que habéis hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habéis hecho? Porque si tenéis poco presupuesto y habéis conseguido pues generar todo esto y, bueno, pues un poco cómo lo habéis conseguido. Ya, gracias. Vale, bien en Allende y en Laucariz, la parte productora, la dinamización ha sido autogestionada. Porque somos muy dinámicas, ¿no? Yo te diría que justo somos todos proyectos que estamos muy acostumbrados a estar en millones de sitios. Es verdad que las dos escuelas han liberado a una persona para organizarlo todo, lo de dentro y lo de fuera. Y la ayuda, en el caso de Allende, se ha conseguido a través de ADR y de la propia AMPA, que tenía un remanente, y Laucariz a través de la ADR. Pero lo que es nuestra sectorial ha sido hacer reuniones, otra y otra y otra y otra y otra. Mucho trabajo. Pero bueno, yo creo que es nuestro ritmo vital. Luego, en Vizcaigane lo que hacemos es elaboración de lácteos. Hacemos como 9 tipos diferentes de queso, yogures y vendemos leche cruda al día. A las escuelas llevamos sobre todo yogur. Tuvimos que aprender a infusionar yogur, esa fue otra de las debates que tuvimos, porque decían desde la escuela que hay que traer un yogur de sabores, bueno, pues como tampoco se podía, bueno, un lío, total. A la escuela sobre todo llevamos yogures que son lonchas y queso rallado. Y bueno, las dos escuelas se surten 100% de Vizcaigane. Pero claro, porque Vizcaigane es un sitio especial. O sea, tú piensas que aquí la administración lo único que ha impulsado en el mundo lácteo es el queso Idiazábal. Entonces, es inviable llevar el queso Idiazábal a ninguna escuela. Entonces, como existe Vizcaigane, puede surtir a la escuela 100%, a las dos escuelas, 100% de Vizcaigane. Necesitamos más proyectos así en este primer sector, si no, difícilmente. Sí, en cuanto al abastecimiento, bueno, en 2013-14, que fue cuando se dio el cambio en la residencia de la tercera edad de Orduña, se hicieron unos pliegos un poco, no he querido entrar porque María los explicó ayer y van en la línea, ¿no? Entonces ahí se hicieron una serie de lotes que respondían un poco al panorama, al mapa productivo de la zona. Entonces, bueno, todo lo que son verduras lo abastecen productores ecológicos de la comarca, que son productores muy pequeños y que realmente se han convertido a ser hortelanos, ¿no? Viniendo de la ganadería a la horticultura, con lo que eso pues al final supone en una comarca pues que bueno, que no tiene tampoco, que su orientación no es la horticultura, sino más bien es la ganadería. Los huevos también se abastecen de una explotación de huevos ecológicos del municipio. Los lácteos vienen de un proyecto bueno, que puede tener similitudes con Vizcaigane, pero estos están en Carranza, Vista Alegre. Luego el pan viene de un horno del municipio porque, no lo he dicho, pero en este proyecto para el municipio era muy importante que se incorporara también el pequeño comercio, porque necesitábamos que el pequeño comercio entendiera que el pequeño comercio era también parte del circuito corto de comercialización. Y este proyecto, si algo ha conseguido, ha sido aterrizar la propuesta de la agroecología y de la soberanía alimentaria en el municipio. Con este proyecto la gente ha entendido qué es consumir en cercanía y qué es consumir en proximidad. Y como se ha visto identificado casi todos los sectores, ¿no? El sector primario, el pequeño comercio y los diferentes usuarios de los dos comedores, pues bueno, eso ha sido también un poco lo que ha hecho que el municipio quiera y defienda este proyecto, ¿no? Entonces, lo que no tenemos de los productores nos lo facilita el pequeño comercio. Y en el comedor escolar pues no se utilizan tantas categorías de productos, en la residencia de la tercera edad sí, porque son 7 días a la semana, comidas, cenas, 365 días al año, pero cantidades muy pequeñas, porque estamos hablando de 55 residentes, ¿no? Entonces,
queríamos apostar por el pequeño comercio y a la distribución solamente aquellos formatos que por temas de seguridad alimentaria pues no nos permitían el poder comprarlo directamente a pequeños distribuidores y bueno, pues una distribución, pero sería en todos el lote más pequeño, ¿no? Inicialmente la carne de cerdo y de pollo también venían de la comarca y yo creo que no me he dejado a ningún productor por el camino. Nuestra idea era trabajar con el pequeño comercio para luego también intentar transformar, ¿no? Y de hecho, los proyectos de pequeños comercios que se han puesto en marcha en el municipio de 10 años para aquí han hecho una apuesta pues muy importante por el producto local. El escaparate es de los productores locales y la presencia del producto local es muy importante, ¿no? La presencia del producto local también está en la oficina de turismo y hoy en día uno de los mayores consumidores de lotes de producto local es la propia gente del municipio, ¿no? Pues porque sin tener que insistir en el tema, ahora a muchas familias y a muchas asociaciones les sale comprar lotes de producto local bien para el consumo, pero también como lote de regalo o como lote en la organización de cualquier actividad que se desarrolle en el municipio, ¿no? Nos gustaría pues, tener mayor presencia, ¿no? de productores locales, pero ahí tiene que haber en paralelo una instalación de productores también en el municipio. Pero son 200 menús, es que es muy poca cantidad. Quiero decir que este proyecto, como decíamos en la parte de los retos, necesita que crezcan. Y ha crecido porque en el año 2019 la Ikastola de Amurrio, un centro concertado, también cambió sus menús, apostó también por un menú como el que estábamos trabajando de la mano de Menjadors y también cambió un poco sus hábitos de compra, ¿no? Entonces necesitamos un poco que se vayan replicando porque, como comprenderéis, esa cocina no puede salir, no puede sacar adelante o no puede acabar distribuyendo la producción de los ganaderos y ganaderas del municipio. Porque primero estamos reduciendo el consumo de carne, pero aunque comiésemos todos los días carne de primero y de segundo, es que es poco, ¿no? lo que se maneja. El ayuntamiento ve un crecimiento de este proyecto, sobre todo desde la parte de derecho a la alimentación, ¿no? Desde la parte de servicios sociales. ¿Y cómo hemos conseguido todo esto? Pues al principio lo he dicho, hemos tenido un montón de apoyos, ¿no? Porque bueno, pues inicialmente en Orduña teníamos la posibilidad de poner en marcha un montón de propuestas que se estaban trabajando, ¿no? Un poco en todo el territorio, entonces ahí ha habido apoyo de diferentes organizaciones. Justicia Alimentaria ha estado desde el año 2010 presente en el centro, o sea, si no hubieran hecho todo ese trabajo pedagógico en temas de alimentación, en 2018 cuando pudimos poner en marcha el comedor escolar, pues ya se habrían olvidado hasta del proyecto, ¿no? O sea, es que la insistencia también interna de que esto era posible y de que el cambio iba a llegar ha sido importante y también las familias pues han tenido mucha paciencia porque, bueno, pues 8 años no los aguanta cualquiera, ¿no? Entonces se ha hecho mucho trabajo de mantener vivo un poco la apuesta aun cuando no había proyecto. Entonces, bueno, pues con poco presupuesto, pero bueno, intentando conseguir pues ayudas en diferentes entidades, ¿no? Y sobre todo consiguiendo ayudas desde entidades privadas, ¿no? Pues como para otros proyectos que están hoy aquí presentes, pues la Fundación Caraso pues ha sido también clave, ¿no? para nosotros. Entonces, bueno, pues con ilusión y con mucha insistencia y teniendo claro que esta es la vía, pues bueno, pues ahí se van haciendo el camino. Osondo, ¿alguna pregunta, comentario más? Sí puedo. Bueno, primero que nada, agradeceros y felicitaros por los proyectos que estáis llevando a cabo y también por el baño cultural que nos habéis dado esta tarde, que yo creo que también es importante y recogerlo todo con vuestra lengua y el Bercholari de ayer, por ejemplo, que me encantó. Yo creo que además de porque sí, yo creo que hay muchas razones por las que apostar por la agricultura ecológica, tanto de sostenibilidad como de salud. Lo tenemos clarísimo y eso sí, se puede demostrar y hay muchas evidencias, eso está claro. Lo que pasa es que cuando te pones en marcha, ves que detrás hay poca gente. En Valencia nos pasa lo que a vosotros aquí.
Yo he visto que vosotros tenéis mucha dificultad en encontrar gente que ya esté trabajando y que quiera seguir trabajando en ello, sobre todo jóvenes. Entonces, ese relevo que nos falta a nosotros, que estamos, bueno, incluso con leyes, muy bien, ponemos la ley encima de la mesa, cambiamos el modelo de menús y le damos opción a que puedan colocar. ¿Y luego qué? Es decir, ahí tenemos un trabajo previo y posterior muy potente que hay que trabajar. Entonces, yo querría preguntaros si realmente habéis visto que sí, que se asientan, que vuelven a arreglarse, ¿cómo sería en castellano? A enraizar los jóvenes para que quieran mantenerse en el trabajo, y qué número de jóvenes habéis podido conseguir afianzar en esto. Y luego también, ¿qué acciones habéis hecho para eso? Para poder llegar a, si habéis cedido tierra, si habéis tenido un acuerdo de precios justos con ellos para que puedan vivir de ello por lo menos al principio, o si ese apoyo de simplemente facilitarles la comercialización ya es suficiente o no. Eso, nosotros tenemos muchas dudas. Y luego una preguntita más, ¿qué influencia habéis tenido con estas crisis que nos están montando por aquí y por allá? Si eso os ha favorecido o totalmente perjudicado, no sé. Bueno, pues han sido muchas cosas, a ver si… Bueno, a ver, yo he dicho la agricultura ecológica porque sí, porque quería de alguna manera, ¿no? Que vierais que había una apuesta real, ¿no? Pero es la agricultura ecológica porque, bueno, en su día se vio que era el modelo que podía tener futuro en el municipio, porque en Orduña empezamos a trabajar en un momento en el que… si antes todo el municipio estaba lleno de explotaciones de vacuno de leche, cuando empezamos a trabajar quedaban dos muy pequeñitas, ¿no? Y ahora solamente queda una, y creo que ni esa, porque creo que ya se ha jubilado el titular y el hijo pues se va a quedar solo con las vacas de carne, ¿no? Y en el valle quedan dos explotaciones ya muy grandes, industriales. Entonces, el modelo estaba claro, o sea, lo que hasta el momento se había impulsado pues es que había ido desapareciendo, ¿no? Entonces, la apuesta era por un sistema productivo muy ligado a la tierra. Sí que hemos visto que se han instalado jóvenes a raíz de este proyecto. Ha habido explotaciones ganaderas que dieron el paso hacia la producción ecológica y lo dieron por el relevo, porque tenían detrás hijos e hijas que querían quedarse en la explotación, los padres no querían porque no veían futuro. Estamos en una comarca industrial donde todavía hay oportunidades de empleo en la industria más interesantes que las que ofrece la agricultura, ¿no? Pero también tenemos jóvenes que no quieren ese tipo de empleo ni de vida. Entonces, los padres dieron un poco el cambio hace 15 años y ahora están los hijos tomando el relevo. Otro proyecto muy importante en el que el ayuntamiento también ha hecho su apuesta es apoyar la creación de un centro de transformación cárnica, ¿no? Un matadero de multiespecie de baja densidad con una zona de despiece, una cocina de elaborados y un aula de formación, pues porque en el sector de la transformación de la carne apenas hay formación en toda la cornisa cantábrica y necesitamos de personas que se formen en ese tema, ¿no? Tenemos suerte de que uno de los ganaderos que ha decidido quedarse en la explotación familiar fue de los últimos que se formó en el tema de carnicería y ha estado trabajando bastante en salas de despiece y en el recién cerrado matadero de Llodio. Entonces, bueno, ha habido familias que han visto ahí el futuro, ¿no? Les han dicho en casa, sí, seguís en la explotación, pero formaros en algo que va a ser necesario y va a ser clave para la rentabilidad de estas explotaciones. Creemos que algunos ganaderos que actualmente son mixtos, con esta posibilidad de poder transformar la carne y de poder llegar al consumidor final, pues puede que den el paso, o igual no, igual se quedan en esa actividad mixta, pero pueden hacer que esas explotaciones sean rentables, ¿no? Porque aunque haya ganaderos que tienen una doble actividad, lo que queremos es que la parte que le dedican a la ganadería que se sostenga por sí misma, o sea, que no sean los ingresos de la otra actividad lo que sostiene la ganadería como si fuera un hobby, ¿no? Tiene que ser rentable. Y el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido ceder una parcela para que se pueda poner en marcha ese proyecto que va a ser un obrador compartido. Entonces, así poco a poco, pues el ayuntamiento también ve que es importante ir estructurando toda la cadena de la cadena de valor alimentaria, ¿no? Esas estructuras pues son clave y necesarias. No solo necesitamos productores y consumidoras, sino que necesitamos que esa cadena pues esté de alguna manera estructurada, ¿no? Y todo eso pues a base
convencimiento por parte del sector y por un ayuntamiento pues, que también pues, de alguna manera entiende sus necesidades y pone los recursos que tiene a su favor. En cuanto a tierras, bueno, pues tampoco dispone mucho el Ayuntamiento de Orduña de tierras públicas, pero de lo que dispone pues, se ha dado una prioridad a aquellos productores que hagan una apuesta por la producción ecológica y algo que tuvo mucha controversia también de alguna manera pues para poder hacer uso de ciertas pastos en el monte, roturas que les llamamos nosotros dentro del monte de utilidad pública, pues se puso como condición no estar en situación de jubilación, porque entendíamos que eran personas que podían seguir necesitando estar en activo en el sector, pero que si seguían utilizando pues los recursos públicos pues no dejaban sitio a los jóvenes, ¿no? Y para hacer una ganadería ligada a la tierra necesitas mucha base territorial. Entonces, bueno, era una manera de poner en manos de los más jóvenes también los recursos públicos, ¿no? Orduña, todo lo que le rodea es un monte de utilidad pública que genera un poco las condiciones para hacer este tipo de ganadería de la que estamos hablando, ¿no? El sector entiende que hay que reducir el consumo de carne y lo comparte 100%, por eso lo que quiere hacer es una carne en base a pasto, o sea, es decir, más allá de lo que puede ser la certificación ecológica o no, o dentro de la certificación ecológica, pero una apuesta muy importante por la autonomía alimentaria, las explotaciones ganaderas, y quiere que sea esa la carne que llega hasta los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera los diferentes sectores pues van navegando en la misma línea. No sé si te he contestado porque eran muchas cosas, pero bueno. Ojalá esta fuera la realidad de todo el sector, también lo digo. ¿Más comentarios? Sí, hola. Una pregunta. Si, tomando el dato que nos dieron ayer a la tarde, ¿estaría preparado el sector primario para hacer 80.000 menús escolares? No, claro, esa es la... Estamos hablando de... No, o sea, parece que hay una idea clara, ¿no? Una tendencia, algo a lo que queremos aspirar, ¿no? Que es otro sistema alimentario, pero igual nos hemos olvidado de la parte productora, ¿no? Entonces estamos jodidos. Yo en la parte de los retos tenía apuntado dar de comer a toda la población. O sea, no somos capaces de dar de comer a unos pocos comedores, o sea, como para dar de comer a toda la población, que mucha de esa población se está quedando fuera de nuestros productos sanos y sostenibles. ¿Por qué? Porque no tiene acceso, no tiene recursos, por lo que queramos. Pero no somos capaces de dar de comer a toda la población. O sea que si alguien se quiere incorporar al sector, bienvenido y bienvenida. Si no hay más preguntas, dudas, seguimos compartiendo. Estaremos por aquí. Tenemos una pausa de descanso para coger un poco de fuerzas y agradeceros y nada, que seguimos en la lucha. Venga.